Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Hola, muy buenas. Ante todo, nuestro saludo navideño, esperando que estos días sean amables y plenos de cariño y amistad y amor, independientemente de las creencias religiosas de cada quien. Estos son días para compartir con familiares, con amistades, días de abrazos y parabienes. Días en que no podemos olvidarnos de las personas que la están pasando mal, especialmente de quienes tienen sus vidas en permanente peligro, como en Palestina, Siria, el Congo, Sudán y en tantas regiones del mundo. Dicen que estas festividades son de los niños y las niñas, pues por ellas y por ellos debemos asumir el compromiso de intentar dejarles un mundo mejor, un mundo a la altura de sus sonrisas inocentes. En este programa rendimos homenaje al libertador Simón Bolívar en un aniversario más de su muerte, ocurrida el 17 de diciembre de 1930. Y traemos al Bolívar poeta, al Bolívar enamorado y al Bolívar de las tempestades y los delirios libertarios. Les invitamos también a escuchar el podcast El vuelo de las mariposas, con motivo del Día de las Personas Migrantes, 18 de diciembre, y el poema Nadie abandona a su hogar, de una poeta refugiada, sobreviviente de las tragedias, de los éxodos, de las largas y peligrosas caminatas por el desierto, de las tragedias del Mediterráneo. Y un espacio muy especial. Les invitamos a ponerle mucha atención. Un análisis de los primeros 8 capítulos de la serie 100 años de soledad, una serie que se está viendo en el mundo entero, con reacciones diversas, variadas, de satisfacción y también de desencantos. Para hacer el análisis, para comentar sus impresiones sobre esta serie, los primeros 8 capítulos, nos acompañará una persona especial, conocedora de estos temas. Ya le contaremos de quién se trata. Son las cosas de Suenan Timbres, la palabra que camina. El 17 de julio de 1830 fallecía en Santa Marta el libertador de 5 naciones, Simón Bolívar. Y 194 años después de su muerte, su pensamiento libertario, humanista, antiimperialista, sigue vigente. Su obra, la obra de Bolívar, está por hacerse. Bolívar fue un hombre muy culto,
un orador de palabras apasionadas y elegantes, floridas, y muy poético. Podemos apreciar estos valores, por ejemplo, en la carta que días antes de morir le escribiera a su prima Fanny Duvillard, su gran amor. Querida prima, ¿te extraña que piense en ti al borde del sepulcro? Ha llegado la última hora. Tengo al frente el mar Caribe azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra, con sus viejos picos coronados de nieve impoluta, como nuestros ensueños de 1805. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo, porque todos me abandonan. Tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta llena de signos vacilantes la escribe la mano que estrechó las tuyas en las horas del amor, de la esperanza, de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo. Esta es la letra escrita del decreto de Trujillo y del mensaje del Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despiadado la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto en un campo de batalla frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado en los campos de un sol de primavera. Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de un inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo el recuerdo de mis tristezas y lágrimas que no llegarán a verter mis ojos. ¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? Estuviste en mi alma en el peligro. Conmigo presidiste los consejos del gobierno. Tuyos son mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena final. En las noches galantes del río Magdalena, vi desfilar 1000 veces la góndola de Byron por las calles de Venecia. En ellas iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú flotabas en mi alma mostrada por las níveas castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las últimas congojas, apareces ante mis ojos de moribundo con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes. Me hablas y en tu voz escucho las dianas de Junín. Adiós, Fanny. Todo ha terminado. Juventud, ilusiones, risas y alegrías se hunden en la nada. Solo quedas tú como ilusión serafina, señoreando el infinito, dominando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Santa Marta, 6 de diciembre de 1830. Y hay un poema épico de Bolívar, Mi delirio sobre el Chimborazo,
escrito el 13 de octubre de 1822, una obra considerada como la más emblemática del romanticismo venezolano. En este poema, Bolívar se describe a sí mismo como el padre de los siglos. Se enfrenta a sus propios límites y fortalezas, habla consigo mismo y con la naturaleza, resurge de ella con más ganas de luchar por la libertad de las tierras de América. Yo venía envuelto en el manto de iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y de Humboldt. Seguidas audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor de iris. ¿Y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra? Sí podré. Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento. Tenía a mis pies los umbrales del abismo. Un delirio febril embarga mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto, mi madre fue la eternidad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño, viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu universo? ¿Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito que es mi hermano. Sobrecogido de un terror sagrado,
¿Cómo? Oh tiempo, respondí, ¿no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al Eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos, estoy mirando junto a mí rutilantes astros los soles infinitos. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No esconda los secretos que el cielo te ha revelado, di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exámine largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita, resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. El vuelo de las mariposas simboliza el ser migrante de la humanidad. El mundo como lo conocemos desde hace algunos siglos, los pueblos distintos, los idiomas, los dialectos, los colores de la piel, las comidas diferentes, las músicas variadas, complejas, distintas, son producto de la inmigración. Pero esto parece olvidarse. Hay quienes consideran hoy día que migrar es un delito. Hay quienes no reconocen que las migraciones masivas son ante todo hoy día forzosas y lo han sido durante muchas etapas de la historia de la humanidad, por las guerras, por el hambre, por las persecuciones o por los desastres naturales. Con motivo de celebrarse el 18 de diciembre, el Día Universal de las Personas Migrantes, traemos este podcast, El vuelo de las mariposas. Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices.
Algunos consiguen colarse. Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Intenta, solo intenta, por un minuto, solo un minuto, ponerte en su lugar, ¿Qué sientes? Dime qué sientes para lanzarte a las concertinas, saltar la valla, trepar el muro, tirarte al mar, tirarte al mar. ¡Sí, señor! ¿Qué oyes? Dime qué oyes en la oscuridad. No es esta una fecha para brindis y para bienes, por los vientos que están corriendo. La situación de las personas migrantes es más dura que antes, que ya era dura. Se fortifican las fronteras, crecen los discursos de odio, aumenta la xenofobia y el racismo, y la pandemia golpea fuerte a los sectores sociales más excluidos, entre ellos y ellas a millones de migrantes. Miles han muerto y decenas mueren cada día atravesando desiertos, el Mediterráneo, la selva del Darién, la frontera mexicana o el Mar Caribe. Migrantes son la mayoría de muertos por COVID en las barriadas de Nueva York o de California. Por eso, con ocasión de este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, los saludos son de resistencia, de fuerza y de valor, un llamado a no desfallecer y a seguir tras las utopías y los sueños. También es un día para resaltar a los hombres y mujeres que en el mundo abren sus corazones al que llega de lejos, en pateras, en trenes suicidas o por inhóspitos caminos. Y es un día para exigirle a los gobiernos y a las instituciones que cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, las constituciones de sus países o los mandatos de sus credos, que hablan que a los que sufren persecución o huyen de hambre y de guerras, se les debe brindar protección, cobijo y dignidad. Y ante los discursos y ataques de odio decimos con nuestros hermanos Wayuu, pueblo indígena colombiano-venezolano, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre, amarrada la vida que brota entre miseria y hambre. Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia migrante. Caprichosa es la rueda que gira en la historia de las sociedades. No se puede frenar la corriente del río que baja, cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. Un pasaporte fantasma que no vale nada, una huella sin dignidad a las puertas crueles de un país. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida a quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? ¿Quién decidió darle solo a una valor? Y hay un poema
que nos cuenta lo que realmente se puede sentir o se puede estar viviendo para tomar la decisión de lanzarse al mar en frágiles embarcaciones, de atravesar peligrosos desiertos, ríos, montañas. Hay razones muy fuertes. No se hacen por turismo, se hacen por necesidad, porque nadie abandona su hogar por querer abandonarlo. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando, mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las verjas. Nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisen tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo. Nadie tendría las agallas. Nadie tendría la piel suficientemente dura. Los váyanse a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo. Quieren robarnos lo que es nuestro, negros pedigüeños, huelen raro, salvajes. Destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que 14 hombres entre tus piernas. Quizás, porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar
se convierte en una voz sudorosa en tu oído diciendo: vete, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego,
Uno de los hechos destacados de estas semanas, que era muy esperado, es el de la producción de 100 años de soledad, la serie. Una serie que indudablemente ha originado y originará muchas críticas a favor, en contra, observaciones, etc. Estamos aquí en Suenan Timbres con Edwin Umaña Peña, escritor, guionista y profesor universitario, quien amablemente ha aceptado la invitación de Suenan Timbres para hablar de la serie de 100 años de soledad. Edwin, buenas tardes, gracias por estar aquí en Suenan Timbres. Buenas tardes, Jaime, y bueno, un placer de nuevo estar en Suenan Timbres, espacio ya tan tradicional. Primero en Sevilla y ahora aquí en Bogotá. Primero en Sevilla, sí, al lado de Guadalquivir, ahora aquí en Bogotá, al lado de la Séptima. Al ladito de Monserrate. Al lado de Monserrate. Bueno, Edwin, vamos a hablar entonces de la novela, digamos que tenemos expectativa de conocer tus opiniones, porque tú eres conocedor del tema, por tu experiencia, por tus estudios en literatura, de cine, el proceso de escritor. Todas estas cosas nos permiten pues valorar mucho tus opiniones. Empecemos sobre un poco la historia de la serie, cómo es que se llega a producir esta serie, partiendo del hecho de que el mismo Gabriel García Márquez tenía pues algunas resistencias o algunos requisitos para que se produjera. Sí, García Márquez se rehusó a vender los derechos durante toda su vida. Y bueno, hablemos un poco de la historia, porque esto se remonta al fallecimiento. Cuando fallece García Márquez, muchísimas cosas que él había hecho cambian. Una de ellas, por ejemplo, la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, que fue su proyecto. Y también pues otros asuntos que tenían que ver con su obra. La familia los toma y bueno, hace cosas que tal vez el Gabo en su momento no hubiera querido, pero bueno, por ejemplo, la venta del archivo. Su archivo se vendió por $2.200.000 a la Universidad de Texas. Unos años después sacaron una novela que él dejó inconclusa, él no quería publicarla, que se llama En agosto nos vemos. De todas formas es una novela pues bastante buena, pues para hacer una novela que el Gabo no quería. Y lo más polémico ha sido esto, ¿no? La venta de los derechos de la adaptación de 100 años de soledad, que pues García Márquez decía que la única forma posible de él vender los derechos era que esta obra fuera dirigida por Akira Kurosawa, el gran director japonés, y el protagonista fuera Robert De Niro, ¿no? Como Aureliano Buendía. Entonces ha habido mucha polémica. La familia ha hablado, sobre todo su hijo, Rodrigo García, que es director de cine, muy reconocido. Ellos dijeron que pues pensaron mucho en esto, pero que si no lo hacían ellos, lo hubieran hecho sus nietos o bisnietos, y si no, alguien lo hubiera hecho en 70 años cuando los derechos pasen a dominio público, y por eso dijeron que pues mejor de una vez hacer. Bueno, ya metidos en la aventura de hacer esta serie, es un gran reto, ¿no? Para que se embarcaron en esto y ahora la pantalla, esta historia pues que nos la imaginamos de mil maneras, ¿no? Sobre los mismos hechos, significa, digamos, una aventura, un reto muy grande. Sí, no, 100 años de soledad es la gran novela latinoamericana, la novela más importante de la literatura latinoamericana en los últimos 100 años. Es ya una obra que pertenece a un continente y que ha encendido la imaginación de millones de lectores. Era un gran reto también por el contenido de la obra, que es una obra con un lenguaje excepcional. García Márquez ahí dio cuenta de un dominio del lenguaje pues que superó cualquier expectativa, y llevar esto a la pantalla era difícil, ¿no? ¿Cómo te ha parecido? Bueno, a ver, obviamente como amante de la obra no me ha parecido muy buena en realidad. Sé que es algo pues que implicaba grandes dificultades. Hemos hablado con colegas también de esto, pensando que tal vez una obra de estas merecía pues que contrataran a los mejores, ¿no? A grandes guionistas, a grandes directores. La obra fue llevada a cabo bajo la supervisión de su hijo, Rodrigo García.
la condición es que se hiciera en Colombia, era que se hiciera en Colombia, se hizo aquí en el Tolima, incluso se reconstruyó un pueblo, personaje colombiano, excepto creo que el personaje que hace de Melquiades, los demás son colombianos, bueno, hay un mexicano, que es Raquel Mercado, ahí, bueno, en fin. Pero bueno, fue muy difícil y es muy dispar. Tengo entendido que fueron como 4 o 5 guionistas y la primera parte sí muy complicado. Yo creo que incluso mucha gente que no conoce el libro se va a sentir un poco confundida con tanto personaje y una narración en la casa donde se pierde esa riqueza que tenía el relato literario, que seguramente exigía una propuesta audiovisual pues muy novedosa, así también transgresora, como lo hizo García Márquez, y con tanto personaje y tantas tramas que se cuentan rápidamente, pues uno se queda a medias siempre, todo el tiempo se está a medias. Hay mucha polémica también por usar esa voz en off, que algunos críticos han dicho que la obra parece como un audiolibro ilustrado con videos. Entonces, bueno, para mí, en mi opinión, mejora la parte ya del coronel Aureliano Buendía y su lucha, la guerra, aquí mejora bastante. Sí, pero vamos primero por partes. Digamos, yo me leí 100 años de soledad, ¿no? Y varias veces, ¿no? Digamos, 100 años de soledad es un libro que para poderlo entender tienen que pasar los años, ¿no? Una cosa es lo que uno entiende cuando la lee por obligación en el colegio, otra cosa cuando la lee 10, 15 años después, que ya conoce un poco la historia de Colombia, y después si uno la lee 10, 15 años más adelante, conoce uno más cosas de Colombia, de sus regiones, y entonces ya va identificando. Por eso quizás quien ha leído el libro varias veces o quien lo conoce bien y más o menos identifica los personajes, los podía ubicar en la novela, este Remedio, pero de todas maneras hay un choque, porque uno tiene una imagen de Macondo, tiene una imagen de Úrsula, cada cual tiene una imagen, cada cual de cómo son, de cómo hablaban, y de pronto a esa cosa imaginaria que uno tiene se la vuelven de carne y hueso. Y entonces a uno como que le gusta, como que no le cuadra con lo que tenía en la cabeza. Eso es yo creo que los grandes retos, sobre todo en obras de tanta imaginación como 100 años de soledad. Sí, claro. También lo afirmaba García Márquez, ¿no? Y es que al proponer un actor y al proponer una forma de presentar un personaje, se fija la imaginación del lector, y él no quería. Por eso se rehusó durante tantos años, porque a García Márquez le ofrecieron muchísimo dinero, muchísimas veces por esta obra, y él siempre se rehusó. Entonces, bueno, eso es un riesgo cuando se adaptan las obras, pero pues podemos ver ejemplos de obras que fueron exitosamente adaptadas, porque pues contaron con grandes artistas detrás. Una de ellas, por ejemplo, El Padrino. El Padrino es una novela que era bastante famosa en su momento, de Mario Puzo, y la adapta Francis Ford Coppola, y el personaje del Padrino lo hace Marlon Brando, y ese personaje también se vuelve inolvidable por la forma, por el guión, que se toma su tiempo de mostrarlo, se desarrolla una estética propia en la película que enriquece el libro. Tal vez lo que falta aquí en la serie, ¿no? Todo es tan rápido y los actores tal vez, no sé, pareciera que son otra cosa diferente a lo que hemos leído, porque los personajes del libro son muy fuertes. Entonces, eso también choca. Hay otro asunto, y es que la obra, hay gente que no la ha leído, entonces habrá que ver cómo la miran, ¿no? Cómo les gusta, y sobre todo si tiene ese poder de transformación que tiene 100 años de soledad, porque estamos hablando de una novela que cambia la vida de quien la lee. Quien lee 100 años de soledad se transforma. Y esa era otra de las razones de que este libro fuera tan importante, ¿no? Bueno, la serie nos la han dejado en el capítulo número 8. Empieza ya en el 6 empieza ya la cosa política, que fácilmente la gente podrá identificar la historia de Colombia, y que uno choca con algunas cosas, pero que además son la realidad. Digamos, uno choca, digamos, con cómo se bandolerizan, cómo están los bandoleros azules, los godos, pero también cómo se produce
la bandolerización y la corrupción de José Arcadio y la violencia por lado y lado, que es lo que lleva a Úrsula al final a decir, más o menos, hemos criado un monstruo, ¿no? que le dice a su esposo, pero es la historia de Colombia. Sí, esta parte es la mejor de la serie, aunque también, o sea, esta parte en la novela es muy profunda, porque tiene que ver con la historia de Latinoamérica, ¿no? Cómo estos pueblos llega un gobierno a imponer un orden que no necesitan, y detrás de ese orden sobre todo viene la corrupción, y detrás de la corrupción vienen todos los males, y sobre todo pues la violencia estatal. Esta parte sí es muy interesante. Hay una escena muy buena en la serie, es cuando Aureliano Buendía se va dando cuenta de lo que están haciendo estos soldados que están abusando de la población. La escena de esta mujer que es mordida por un perro y matan al perro y luego la mujer a culatazos está bastante bien. Creo que esto fue un acierto, porque cuando se lee esto en la novela impacta, y es lo que transforma a Aureliano Buendía, ¿no? Un tipo que era un poco apolítico y decide ahí, es el momento en que él decide irse a la guerra y unirse a los liberales para enfrentar eso. Y bueno, hasta ahora sí es verdad, la serie está más o menos hacia la mitad. El próximo año saldrá la segunda mitad, que es, digamos, la industrialización de Macondo y el final de toda esta aventura de Aureliano Buendía. Y tal vez lo mejor aquí en la serie es esta dinámica sociopolítica, porque la serie sale de la casa y de una cantidad de conflictos interiores que no están muy bien desarrollados para mostrar un conflicto exterior como el que vive Aureliano Buendía y la población. El tema de la guerra, que es un tema nuestro, de nuestra historia, la crueldad de la guerra, la injusticia de la guerra también, y cómo también el poder embriaga, ¿no? Que es lo que le pasa a Arcadio, ¿no? El sobrino de Aureliano, que él lo deja en el pueblo y él se viste como Napoleón y empieza también a cometer atropellos, ¿no? Esa embriaguez del poder, que es uno de los grandes temas de García Márquez. Bueno, como pasó en la historia real, en la historia de Colombia, las guerrillas liberales se levantan contra la violencia conservadora, pero en sectores de esas guerrillas liberales se bandolerizan y comienzan a hacer más o menos lo mismo que hacían los otros. Sí, es verdad. No olvidemos que esa parte de García Márquez la escribió en homenaje a su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, quien peleó en el siglo XIX con los liberales radicales, y peleó en la guerra de los 1000 días. García Márquez escribe esta parte de la novela a partir de lo que le contó su abuelo. Ahí donde él incluso luego lo decía, Aureliano Buendía es mi abuelo, ¿cierto? Y muestra muy bien, ese es el gran acierto de García Márquez, su genialidad, y es mostrar cómo también, a pesar de las buenas intenciones, estos ejércitos se corrompen, la guerra corrompe, se bandolerizan, empiezan a hacer cosas que terminan enviando a la población en contra de ellos. En fin, es esta dinámica eterna de nuestras guerras, ¿no? Bueno, ahora hablemos de, aquí, en mi opinión, digamos, el gran personaje que, fíjese, quizás algunos no lo teníamos tan ubicado, es Úrsula. Es la matrona, es el matriarcado en Macondo, es la que impone el orden, es la que construye, digamos, la riqueza de la familia, se enfrenta a los violentos de uno y otro lado, es el gran personaje. Bueno, también el viejo José Arcadio, pues con su espíritu de invención, de averiguar. Y para mí también hay un personaje que, lástima, quedó trunco, que hubiera sido un personaje grandísimo, maravilloso, que es Remedio la Bella, ¿no? Que se vislumbraba como una gran mujer de un gran corazón y muere muy joven. Sí, bueno, Úrsula en la novela siempre fue un personaje interesante. Aquí es curioso, le dan más participación en la serie. En la novela es un personaje más fuerte, a mí siempre me pareció. Aquí ya es un poco más terrenal, una madre un poco que se conduele pues de lo que ocurre con sus hijos, etcétera. Creo que también sale muy bien librado el personaje de José Arcadio, el padre. Sí le dedican un buen tramo
es el inventor, el inquieto por salirse, porque Macondo salga de ese atraso, el soñador. Esto sí me parece también un acierto, ¿no? Y bueno, lo de Remedios, creo que en la segunda parte va a haber un personaje que va a ser como, va a retomar esto de Remedios la Bella en algún momento. Creo que fue parte de la adaptación, ¿no? Cambiar algunas cosillas de estos personajes, porque hay muchos en la novela. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Si es verdad. Bueno, pues vamos a quedar aquí en la expectativa. Yo pienso que es interesante, por lo menos yo estoy en la idea de volver a leer el libro para digamos, un poco como comparar, porque que fue bueno, digamos, para hacer la comparación, por lo menos echarle unas miradas así generales a algunas partes del libro para ubicar bien la historia, qué cambios, saber cómo la sensación de los personajes en el libro a la sensación de verlos en la pantalla. Sí, yo volví a leer el libro y encontré algo interesante que ya había leído en estas memorias que han salido de, por ejemplo, el hermano de García Márquez, Eligio, y es que para García Márquez el gran personaje de la novela es la casa, ¿no? La casa es la que cambia, ¿no? Arranca siendo una casa pues de barro, muy precaria, en algún momento llega la época del esplendor, que es cuando incluso llegan las bananeras, y luego la casa es arrasada al final de la novela por el viento, y en fin. Entonces, una de las críticas que he leído es que este elemento de la casa, que es tan importante, y la casa es un símbolo de la familia colombiana, sobre todo en el campo, ¿no? La casa es el eje de nuestra sociedad rural, pues la dejaron de lado en la adaptación. Entonces, sí, releyéndolo me interesó ahora mirar cómo en realidad es verdad. Quien cambia en la novela sobre todo es la casa, ¿no? Y uno ve que va cambiando la casa, la familia se va agrandando, la familia se va enriqueciendo, luego entra en decadencia, con esto del incesto y todo lo que ocurre cuando ya mueren los patriarcas, primero José Arcadio, que es como termina la serie, y luego pues en la segunda parte será con Úrsula, y la casa se derrumba, ¿no? Bueno, quedamos a la expectativa, Edwin, y volveremos aquí en algunos meses. Ojalá no nos dejen esperando tanto para ver los nuevos capítulos. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que para marzo, para el nuevo cumpleaños del Gabo, estará la segunda parte. Vamos a ver. De todas formas, pues es interesante, sobre todo para quien no ha leído esta novela. Y bueno, esto es el arte, ¿no? No, y el consejo es que la lean. Que la lean la novela, claro. Bueno, Edwin, gracias. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Onda Local de Andalucía, EMA RTV, te desea unas felices fiestas y un nuevo año lleno de amor, paz y radio.